Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la charla de suicidio en adolescentes. Buenas Esta charla se hizo con el Buenas apoyo del noches. doctor Mauricio Villamizar, que es un doctor psiquiatra docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Nosotras hacemos parte de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Este es una parte, es un proyecto del CEF que hace parte de ASEMCOL, que es la de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, y hace parte del CISEM, que es la Sociedad de Investigación Científica de Estudiantes de Medicina. Esta charla la va a dictar yo, que soy Laura Vanessa Erazo Sánchez, soy la directora del CEF de Pediatría, y Joana Parada, que es una estudiante de 10º semestre. Este es el CEF de Pediatría de la FUCS. Bueno, en cuanto al abordaje del suicidio en adolescentes, primero tenemos que saber unas definiciones importantes a la hora de hablar de este tema. Primero tenemos que hablar sobre qué es la conducta suicida, pues esto se considera un síntoma de malestar, de trastorno emocional o mental y no representa un diagnóstico ante el CIE-10, por lo cual es necesario, digamos que la presencia de otros síntomas emocionales que se asocian mucho a la planeación de morir del adolescente. Es un problema de salud público y digamos que está rodeado ante muchos estigmas y tabús. Digamos que muchos medios de comunicación en la actualidad no lo comparten, ya que esto puede causar que muchos adolescentes lo repliquen o está la creencia de esto, pero pues no es cierto. Digamos que es un tema muy importante y muy prevalente que tenemos que abordar todos en la comunidad, ya que hay una alta incidencia de este. Lo segundo de lo que les voy a hablar es el plan suicida. Digamos que este es más que todos los pensamientos acerca de hacerse daño o morir. Luego tenemos al gesto suicida, que son actos que se realizan que podrían llevar a la muerte sin que necesariamente tengan que tener eh, un, digamos que un acto consumado. Bueno, y luego está el intento de suicidio, que ya son comportamientos potencialmente autolesivos que tiene el adolescente, en el que pueden presentarse diferentes grados en la intención de morir. El suicidio, pues bien sabemos que es una muerte derivada de la utilización de cualquier método que puede ser un envenenamiento, un ahorcamiento, etcétera, con evidencia explícita o implícita de que fue autoinfligido y con la intención de provocar un propio fallecimiento. Digamos que aquí es muy importante, como ya les dije, que por su frecuencia cada vez mayor abordemos el tema, ya que en general es una consecuencia muy grave que todos podemos prevenir. Ante la conducta suicida, inicia más que todo con pensamientos e ideas que siguen a planes suicidas y culminan en uno o en múltiples intentos del aumento progresivo que puede llevar a que el adolescente tenga una muerte o no, hasta el suicidio consumado. Aquí es importante saber, digamos que nosotros como médicos generales nos regimos según la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE, y acá los códigos en su versión 10
que se encuentran relacionados con la conducta suicida son del X60 al X84. Y siempre, digamos que se debe atender ante los servicios de salud. Se recomienda una evaluación completa del estado del adolescente en la parte de la salud mental con el fin de identificar trastornos mentales asociados y asimismo otras circunstancias psicosociales que también nos pueden asociar a esta patología. Entonces, en esta charla vamos a responder a lo largo de esta qué coordenadas clínicas se pueden ubicar en el acto suicida, qué determinantes psicopatológicos se pueden teorizar en aquellas personas vulnerables al suicidio y qué tiene para aportar el psicoanálisis a esta problemática y especialmente su abordaje en la adolescencia, tanto como para familias y médicos generales. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante destacar que de 15 a 35 años, las personas tienen un registro de mayor número de intentos de suicidio, es la tercera causa de muerte y cada año se suicidan más de 800.000 personas en todo el mundo y el factor de riesgo principal es un intento de suicidio previo. En el 2025, la OMS habla de que la frecuencia del intento de suicidio va a ser hasta 20 veces mayor para llegar a un suicidio consumado. En cuanto al panorama de Colombia, como ven en la primera imagen, los niños y niñas de 5 a 9 años tienen una baja probabilidad de un 0,1% y con el paso de los años va incrementando. De 10 a 14 años vemos un 3,7% y en las personas de 15 a 19 años un 13%, viendo que en mayores de 19 años ya se eleva hasta un 83,1%. Como vemos, tenemos un panorama un poco sombrío y es una de las razones por las cuales lanzamos esta charla, porque un médico general y más una persona que quiere enfocarse en la pediatría debe saber sobre la conducta suicida. Desde el 2008, acá en Colombia, el suicidio ha estado entre la segunda y cuarta causa de muerte más prevalente acá en Colombia y más de un tercio de los jóvenes que consuman el suicidio acudieron a servicios de salud antes de consumarlo. Digamos que el Ministerio de Salud nos muestra que la tasa de intento de suicidio es más alta en la población de 14 a 19 años. Entonces, 1 de cada 5 jóvenes también pensó en quitarse la vida en un periodo de un año. Las estadísticas oficiales suelen subestimar las muertes de suicidio más que todo porque a veces no tenemos acá en Colombia un buen registro epidemiológico y no las asociamos a otros factores, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos muchos, ya que como bien sabemos, la adolescencia es una etapa de transición del individuo. La muerte de un ser querido nos puede llegar a tener y hacer que el adolescente tenga pensamientos suicidas. Eh, Muchas veces se ha visto que cuando hay un suicidio consumado en el colegio se puede presentar un clúster, es decir, que los compañeritos hagan, por así decirlo, intentos de suicidio.
También vemos que acá otro factor de riesgo es el fracaso de una relación amorosa, un cambio en el entorno familiar o habitual que puede ser en la escuela o en el vecindario, un alejamiento de los amigos, ser humillado por los familiares o por su entorno de amistades, sufrir acoso en la escuela, especialmente para la comunidad LGTBIQ+, el fracaso escolar, problemas con la ley. Incluso acá, pues yo quiero destacar que los antecedentes familiares son de vital importancia. Más que todo, los padres que tienen ansiedad, problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, un trastorno mental asociado, el divorcio, que el niño sea víctima de un maltrato infantil, que pertenezca a un hogar donde se presente violencia intrafamiliar, presentar más que todo problemas en la escuela y faltas de actividades que nos pueden hacer que el adolescente no esté ocupando bien su tiempo. En esta diapositiva, digamos que vemos eh, la prevalencia de los factores de riesgo acá en Colombia. Entonces, como vemos acá, está las dificultades socioeconómicas, el maltrato, la muerte de los seres queridos, los conflictos de pareja y las enfermedades físicas o mentales que tenga el individuo. Listo. En cuanto a las relaciones de importancia, es importante saber que en cuanto a la tasa de ideación y gestos suicida es dramáticamente más alta en mujeres, pero el suicidio consumado es más frecuente en hombres, ya que estos tienen y deciden métodos de alta letalidad, como lo son el uso de armas de fuego, ahogarse o incluso la suspensión. La comunidad LGTBIQ+ presenta entre 2 y 6 veces tasas más altas que la población general. Digamos que esto es por todo el trasfondo que esta comunidad tiene. Incluso en estudios se ha visto que la población trans tiene la esperanza de vida más baja que toda la comunidad. El 47 al 74% de los suicidios pueden atribuirse a una enfermedad mental. Incluso se puede atribuir con que el individuo padezca enfermedades físicas. Y los factores sociales, digamos que se pueden ver, como ya lo he mencionado previamente. En cuanto a los factores predisponentes, las relaciones difíciles con los padres aumentan el riesgo de que los adolescentes tengan estas ideas y el divorcio es fundamental. Digamos que es importante destacar aquí que el menor replicará la conducta que observó en su entorno familiar. Sé que hay muchos padres en esta charla, entonces quiero hablar de los signos de alarma. Generalmente nuestros adolescentes piensan a menudo en el suicidio y no pueden dejar de darle vueltas, no ven ninguna salida a la situación y va, el adolescente va a verbalizar directamente que tiene la idea o la posibilidad de suicidarse. También vamos a ver que hay pérdida de interés y aislamiento. eh, puede- Podemos evidenciar que hay, digamos, los patrones del sueño se ven disminuidos o aumentados. Se puede dar un hábito alimenticio distinto, frases como quiero quitarme de en medio, lo que quisiera es morirme, ¿para qué puedo vivir si puedo estar muerto? Empiezan a ser importantes en este punto y son de gran utilidad en la hora de nosotros abordar al adolescente. También tenemos que tener en cuenta aquí
los preparativos relacionados con su desaparición. Entonces, los adolescentes llevan a cabo determinados preparativos, más que todo como arreglar documentos, cerrar asuntos, una carta de despedida, etcétera. También puede aparecer un cambio repentino en su conducta, como lo son el evitar contacto, irritabilidad, autolesiones, más que todo lo vemos en los miembros superiores, el aumento de las bebidas alcohólicas y estar y cambiar sus patrones de lo habitual. En cuanto a las situaciones subyacentes, tenemos que los adolescentes con depresión tienen más conducta suicida que toda la población y también se relaciona mucho con el trastorno por consumo de sustancias, lo que son drogas y el alcohol, nos disminuyen las inhibiciones frente a las acciones peligrosas y alteran la anticipación de las consecuencias. También acá vemos el escaso control de impulsos, eh, más que todo en adolescentes que presentan un trastorno por el comportamiento eh, que podría ser por una patología mental, es decir, que actúen impulsivamente y sin pensar. Listo, antes de continuar, me gustaría, Vane, ¿me confirmas si se me está escuchando Sí. bien? Listo. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Como ya me presentó mi compañera, yo soy Joana, soy estudiante de 10º semestre y hago parte del CEP de Pediatría hace aproximadamente 2 años. Entonces, ya con esta introducción, con todos estos conceptos claros, vamos a entrar en la parte del abordaje. Cómo cada uno de nosotros, en nuestro rol de nosotros como médicos, ustedes como padres de familia, todos como comunidad, podemos intervenir. Entonces, vamos a tener un grupo de estrategias en general que van a estar enfocadas en la parte más importante, que va a ser la prevención. Entonces, dentro de este grupo de estrategias para la prevención, vamos a tener unas estrategias universales, unas selectivas y unas indicadas, que ya les iré explicando una por una. Entonces, en general, las estrategias universales son acciones como tal para la población en general. Su finalidad va a ser reducir el riesgo para el suicidio a través de políticas de salud mental, políticas para disminuir el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, mejoras en el acceso a los servicios de salud, restricción de métodos para el suicidio y una notificación responsable de la información por parte de los medios, concientización de la salud y el tratamiento o la atención de los trastornos debidos a sustancias. Entonces, en cuanto a las políticas de salud mental, estas pues son estrategias que están conformadas por una vigilancia epidemiológica, una restricción de métodos, los medios de difusión, acceso a servicios, capacitación y educación a diferentes actores, tratamiento, intervención de las crisis, una intervención posterior, una concientización, reducción del estigma y coordinación del sistema de salud. En cuanto al acceso a la atención en salud, esta estrategia nos plantea que el acceso y la efectividad de la inmediatez en la atención individual va a ser muy importante. El tratamiento de las diversas condiciones psicopatológicas que se puedan presentar relacionadas con el suicidio es una sustancial estrategia para la prevención desde el sistema de salud. En cuanto a la restricción de los métodos como tal, esta es una medida impartida por los profesionales de salud y una recomendación desde la parte de la práctica clínica para la familia y el entorno. Entonces, este mecanismo va a permitir la reflexión del individuo ante la contemplación del suicidio.
Los entornos seguros deben proporcionar a las personas con potencial riesgo de suicidio una restricción de acceso a plaguicidas, armas de fuego, agentes farmacológicos, muy común, sobre todo pues, en las familias, acceso a venenos, a agentes tóxicos, a puentes, edificios, ferrocarriles, etcétera. Cualquier medio que en una persona con factor de riesgo le permita consumar el acto. En cuanto a la notificación responsable o la difusión, este nos dice que el manejo adecuado de la información sobre suicidios en los medios de comunicación es una estrategia muy eficaz, por lo que comentaba Vanessa previamente. Las noticias deben evitar, en términos generales, los detalles del acto suicida, la exaltación del suicidio como una salida, debe informar sobre los signos de alarma y señales de riesgo para el suicidio, los tratamientos de atención y las líneas de ayuda que tenemos disponibles. Y en cuanto a la concientización de la salud, decimos que la sensibilización sobre la salud mental puede reducir el estigma y actitudes negativas hacia los trastornos mentales y va a promover la búsqueda de ayuda oportuna o el acceso como tal a la salud, a la atención en salud. Entonces, concientizar no reduce como tal los suicidios, pero va a favorecer las actitudes en general de la comunidad para abrir espacios de reflexión. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a las estrategias selectivas, que van a ser las segundas estrategias de la prevención, estas son acciones para grupos de alto riesgo que van a ser dirigidas por un profesional de la salud. Entonces, las medidas selectivas están enfocadas en grupos que tengan características diferenciales especiales, pues como la edad, entonces en población escolar, adolescentes, que es el enfoque de esta charla, el sexo, la ocupación, antecedentes familiares, biológicos, psicológicos, exposición a eventos estresantes, entre otros. Entonces, estas estrategias van a tener un enfoque o una intervención a grupos vulnerables. Entonces, las personas vulnerables son personas que estén expuestas a situaciones de violencia en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su colegio, etcétera, y expuestos a desastres, personas refugiadas, migrantes, pueblos indígenas, prisioneros, población sexualmente diversa, como ya lo comentamos, la comunidad LGTBIQ+, y sus familiares, escolares y comunidades cercanas a una víctima de suicidio consumado. Entonces, en cuanto a la exposición a la violencia de los desastres, hay estrategias dirigidas específicamente a esto, ya que las experiencias adversas en la infancia son consistentes o potenciales factores de riesgo para el suicidio y pocas veces hay un enfoque de prevención para estos casos. Entonces, la prevención del suicidio ante la exposición de alguna de estas situaciones va a demandar un enfoque integral desde la familia, desde el individuo mismo, la escuela, la comunidad, las organizaciones, el sistema de salud, entre otros, en particular para mitigar las secuelas negativas de la adversidad temprana, ya que como comentaba mi compañera, las vivencias de la primera infancia van a tener repercusiones ya sean positivas o negativas, en el resto de su vida, incluida la adolescencia. La población sexualmente diversa, este grupo es muy importante en esta charla, ya que son individuos vulnerables a ser perseguidos, acosados, rechazados. Entonces, las estrategias en ellos están enfocadas en la intervención de factores de riesgo, tales como trastornos mentales, depresión, ansiedad, etcétera, consumo de sustancias psicoactivas, la estigmatización, los prejuicios y la discriminación individual e institucional.
Y la capacitación a los guardianes, bueno, un guardián es toda persona que pueda identificar a alguien en riesgo de suicidio. Por ejemplo, proveedores de los servicios de salud, docentes, coordinadores, personal de las escuelas, líderes comunitarios, oficiales de policía, bomberos, trabajadores sociales y líderes religiosos o espirituales. Entonces, esto es importante porque los individuos en riesgo de suicidio pocas veces solicitan ayuda, por lo que los programas que capacitan a estos guardianes van a tener estrategias que promueven los conocimientos, las actitudes y aptitudes para identificar, evaluar el nivel de riesgo y dirigir hacia la atención por parte de un profesional especializado en el momento oportuno. Por esto van a ser claves la capacitación a los guardianes. Siguiente, por favor. Y las estrategias indicadas, que estas son acciones para personas que van a manifestar un factor de riesgo a través de un examen o una exploración física. Estas van a ser dirigidas por nosotros, los profesionales de la salud. Entonces, van dirigidos a individuos vulnerables que manifiesten factores de riesgo para el suicidio, como intentos previos, autolesiones no suicidas o una ideación suicida nada más. En este grupo, las estrategias van a ser el seguimiento, el apoyo comunitario, la evaluación y el manejo de comportamientos suicidas, así como los trastornos debidos al consumo de sustancias. Y las estrategias efectivas, bueno, las estrategias más efectivas, de acuerdo con la evidencia, son las acciones de políticas de salud pública, como la restricción de métodos y la prevención basada en la escuela, que es por estadística el lugar en donde más pasan tiempo los niños y los adolescentes. Entonces, desde el cuidado de la salud, las estrategias más efectivas van a ser el tratamiento farmacológico o el acompañamiento psicoterapéutico para la depresión, así como el acceso a la atención en salud. Entonces, recapitulando todas las estrategias con las que contamos, las que pueden reducir el riesgo de suicidio va a ser una atención eficaz para los trastornos tanto mentales como físicos y para los trastornos por el consumo de sustancias, tener un fácil acceso a servicios, sobre todo de salud mental, conseguir una buena red de apoyo con la familia y la comunidad, tener herramientas y aprender formas para resolver pacíficamente los conflictos, limitar el acceso por parte de los medios de comunicación a contenido detallado en relación a un suicidio consumado. Y también se ha visto que un factor protector es tener creencias culturales o religiosas que rechacen el suicidio. Entonces, los programas de prevención del suicidio nos van a ayudar. Entonces, los programas más efectivos son aquellos que intentan asegurarse de que el niño tenga un ambiente de crianza alentador, un fácil acceso a la salud mental y una escuela o una institución o un entorno que promueva el respeto por las diferencias individuales, raciales y culturales y pueda estar en un espacio sano. Entonces, nosotras les quisimos traer dos ejemplos sobre estos modelos que están basados en la evidencia. El primero, bueno, son modelos multicomponentes efectivos para la prevención del suicidio. El primero se llama Zero Suicide y el modelo Zero Suicide de la Alianza de Acción Nacional para la Prevención del Suicidio de los Estados Unidos es un modelo diseñado con las mejores prácticas clínicas basadas en los hallazgos y esto plantea la implementación de las medidas plantea que la implementación de las medidas basadas en la evidencia va a ser fundamental para alcanzar los objetivos globales de la prevención.
Entonces, este modelo va a presentar un enfoque multinivel para la prevención desde el sistema de salud, conformado por 4 componentes en la atención, de los cuales los más importantes van a ser evaluar, intervenir y monitorear. Además de 3 elementos adicionales para entrenar a profesionales de la salud que van a ser el liderazgo, la formación y la medición de resultados para la mejora. Entonces, en cuanto al evaluar, corresponde a la identificación del riesgo general para el suicidio. Esta evaluación debe hacerse a través de instrumentos válidos y confiables para la identificación de pensamientos, intentos y autolesiones no suicidas pasadas y actuales, además de discriminar o clasificar la intensidad o la gravedad del riesgo. En cuanto al intervenir, la intervención se realiza a partir de terapias o técnicas ante el riesgo inminente. Entonces, la terapia cognitivo-conductual y dialéctica conductual son tratamientos basados en la evidencia que van a reducir el riesgo en determinados grupos poblacionales y que son eficaces ante la precipitación del acto suicida. La terapia cognitiva breve es eficaz para la ideación, intentos y repetición de intentos suicidas. El monitorear como tal se refiere a las acciones de seguimiento una vez retirados del servicio de urgencias. Entonces, se ha demostrado también que intervenciones breves e informativas y el contacto de seguimiento por parte de redes multidisciplinarias tras el alta de estos pacientes son efectivos para evitar la repetición de los intentos, reducción de pensamientos suicidas y una forma de promoción de la esperanza. El seguimiento a estos pacientes por medio de teléfono, mensajes de texto o en persona por consulta externa ha demostrado ser muy positivo. Este monitoreo debe ser flexible, consistente y permanente ante riesgo alto y debe involucrar a la familia, a los pares del paciente, sus compañeros, su comunidad, su colegio y claramente les cargamos si nos colaboran con los micrófonos, por favor. Siguiente, por favor. Y el siguiente modelo es el Lifespan. Este modelo se fundamenta en las intervenciones y acciones coordinadas de los entes gubernamentales. Entonces, este está conformado por varios componentes. Entonces, está auditar los datos locales, conocer las estadísticas, revisar los servicios y actividades, implementar medidas de seguridad, que dentro de esta estaría la restricción de los métodos, reconocer el propósito de la difusión en medios, capacitar a todo el personal, no solo el personal de salud. A veces nosotros no somos los primeros en enfrentar este evento, sino en general su familia, sus compañeros. Entonces, capacitar al personal para identificar los riesgos, mejorar la competencia de los trabajadores para atender estas crisis suicidas, capacitar a toda la comunidad, promover la búsqueda de ayuda y resiliencia de las escuelas, deshacernos del estigma, utilizar tratamientos, ya esto es como por parte del profesional de la salud, utilizar tratamientos basados en la evidencia, fortalecer el seguimiento de los casos, establecer un soporte, un acompañamiento durante la recuperación, involucrar a toda la red de apoyo y a todo el entorno del paciente, generar oportunidades de cambio y activar acciones coordinadas en los entes territoriales. Por favor. Entonces, creo que hemos llegado a una de las diapositivas más importantes de la charla y los invito a que guarden un pantallazo sobre esta foto, porque es en este punto donde les vamos a mostrar las herramientas con las que cuenta absolutamente toda la comunidad en Bogotá para este tipo de eventos. Entonces, como comentó Vanessa, sabemos que muchos padres de familia nos acompañan, entonces esta información es para ustedes.
Tenemos la línea psicológica distrital, la línea del 106 y su chat de WhatsApp. La línea como tal cuenta con un grupo de profesionales que van a brindar un espacio a toda la ciudadanía para que comparta todo tipo de situaciones que puedan presentarse en su cotidianidad. Y la misión del grupo como tal es escuchar a las personas que lo necesiten, cuando lo necesiten, y promocionar el cuidado de la salud mental. Además, para que los niños, niñas y adolescentes y pues, adultos de todas las edades reciban escucha y apoyo psicológico por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Ahí están los teléfonos en pantalla, también está la herramienta vía email, tienen sus redes sociales, @línea 106 y una plataforma web. Sigue, por favor. Listo, tenemos la línea psicoactiva, que es el número que aparece también en pantalla. Por medio de la línea psicoactiva, hay profesionales de la salud realizando realizando actividades de información, orientación, intervención breve, canalización y seguimiento a la población del sector de Bogotá en relación a eventos asociados a la prevención y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. Y tenemos la herramienta de la línea diversa, que es el número que aparece en pantalla. Y la línea diversa es la primera en Bogotá que está dirigida para la atención y la asesoría psicosocial para la población específica del LGTBIQ+, sus familias y para conformar redes de apoyo. Las personas que acudan a estos servicios además podrán recibir orientación y acompañamiento profesional en temas relacionados con rutas de atención, mitos y creencias frente a la diversidad e información sobre todos los servicios sociales ofrecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. Siguiente, por favor. Y está la Fundación Sergio Urrego con la línea Salvavidas. Esta nos ayuda con la contención en crisis de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en riesgo de suicidio y discriminación. Los teléfonos son los que aparecen en pantalla. Y tenemos la línea del 123. En caso de emergencia, en salud o salud mental, la ciudadanía también va a poder comunicarse con la línea del 123, donde hay profesionales dispuestos durante las 24 horas para atender las solicitudes ciudadanas. Recordemos también que se pueden consultar con los canales de atención de la respectiva EPS para solicitar asesoría y acompañamiento en temas relacionados con salud mental. Bueno, aquí les quería hablar un poco acerca de los mitos que hay en esta condición. Entonces, el primer mito que existe es el de preguntar, ¿puede incitarlo? Generalmente está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas disminuye el riesgo de que el individuo cometa el acto, ya que este permite aliviar la tensión y le indica al adolescente que nos preocupa. El otro mito que está es la persona que se quiere suicidar no lo dice. Entonces aquí es importante saber que un número significativo de personas con ideación suicida expresan claramente sus propósitos de acabar con su vida y otros dejan ver sus intenciones. Es ahí cuando nosotros tenemos que actuar, como lo dijo mi compañera. El tercer mito es, nunca lo va a hacer mi familiar. Estas verbalizaciones digamos que no deben ser consideradas como un alarde o como un chantaje, una manipulación del adolescente, y nunca se debe retar a la persona de hacerlo. Bueno, y el último mito que existe es que mi adolescente nunca lo va a hacer. Digamos que
es indispensable enseñar que no solo las personas con problemas graves se suicidan. Digamos que debemos valorar desde el punto de vista del adolescente su resolución de conflictos y no llegar a infravalorar el dolor que les puede llegar a causar eh, un momento indispensable de su vida. Bueno, por último, quiero que una de las cosas que se lleven de esta charla es decirle al adolescente que no está solo, que es precioso, es amado y que podemos darle una mano amiga para atravesar con los problemas. Eh, Al hacer esta charla yo me encontré con una frase que de verdad me marcó y fue que a veces nos nublamos por un problema pasajero. El adolescente no tiene la capacidad muchas veces de darse cuenta que el problema es pasajero y esta resolución del problema es mucho más fácil si tenemos un entorno amigo para ayudarlo y atravesar con él este. Eh, por último, les quiero dar muchísimas gracias por acudir el día de hoy.